selva hace un llamado. Los monos piden auxilio, condenados al exilio viendo su hogar devastado. Defender este legado nos llama a la resistencia. Aún es tiempo, si hay conciencia, de vivir en armonía. Y solo así, quizá un día, reinará la coexistencia. Yo vivía cerca de donde había mucho monte, así puros árboles. Pues creo que de ahí venían, porque siempre estaban en los árboles de mi casa. Porque ya hay más población y ya no se sienten libres de estar por aquí y por allá. De antes hasta en las calles caminaban como si nada. Su mano larga y por su cola que puede llegar a medir 35 centímetros a 45 centímetros. En mi casa me lo contaron, mi papá, como trabaja en zonas donde hay muchos árboles, pues él ha logrado ver muchos y me contó que saben escalar muy bien y que tienen una gran cola. El último fue como hace unos 3, 4 años. Por mi casa yo vivo en la última calle de aquí y entonces como que alrededor hay muchos árboles. Mi papá, como siempre estaba afuera, una vez pasó enfrente de él y se fue enfrente de mi casa como si nada. Pues dijo que era macho, no sé, a mi papá. Es que él rápido se da cuenta cuando es hembra macho en los animales. Mi papá trabaja en zonas hoteleras, entonces él los ha visto por ahí. En su vida libre, pero los turistas hay veces donde sí les dan de su comida, que está mal porque no es su tipo de comida que ellos comen. Que anduvo aquí paseando y pues los alumnos estaban alebrestados, emocionados, y porque habían algunos que nunca lo habían visto. Yo me encontraba en el taller de artes y precisamente a un costado está un árbol y ahí estaba jugando el monito y comiéndose algunos frutos de los árboles que hay aquí en la escuela, que son el chico zapote. Antes aquí habían más, pero ya se fueron desapareciendo. ¿Qué papel tenemos en este planeta? ¿Cómo nuestras acciones impactan la vida de las otras especies con las que compartimos este mundo? ¿Cómo nuestras decisiones diarias afectan el equilibrio natural de formas que a menudo no notamos? ¿Qué significa realmente coexistir? Estas son preguntas que todos deberíamos hacernos. No vivimos en aislamiento. Cada cosa que hacemos tiene un efecto en la red de vida que nos rodea. Este proyecto, como parte de Ciencia de Frontera, tiene la necesidad de transmitir la preocupación y el interés que este tema merece. Lo importante aquí son las historias de quienes viven y protegen la vida silvestre. Es urgente que entendamos y asumamos que estamos invadiendo bosques, selvas y ecosistemas. No fue suficiente la sequía que azotó a México recientemente. La fauna ha sido llevada al límite. Los paisajes están heridos y aún así seguimos avanzando sin detenernos a pensar en lo que estamos haciendo. La coexistencia, compartir ese espacio entre todos, o sea que no es solamente de una sola especie. La capacidad de existir en un mismo espacio con otras especies, es decir, respetando los límites de cada una y respetando las necesidades de cada uno. Existir en armonía con todo lo que nos rodea, o sea, con la flora, con la fauna, poder tal vez como adaptarse, ¿no? Compartir, básicamente, compartir y respetar, ¿no? Llevamos miles de años usando los mismos sitios geográficos, los mismos sitios físicos y simplemente es el tener este entendimiento y este respeto hacia lo que necesitas del ambiente, lo que necesitas de las plantas, de los animales, del entorno en el que vives y saber que no eres la única especie, que no eres el único animal que tiene necesidades
y que debemos o tenemos la posibilidad de compartir este espacio y estos recursos con los animales y las plantas y los organismos que viven a nuestro alrededor. O sea, no estamos dejando que los animales vivan libremente en el espacio en donde ellos estuvieron primero. Nosotros estamos haciendo que los animales se adapten a nosotros, pero no tomamos en cuenta que nosotros realmente somos los que nos tenemos que adaptar al entorno en el que estamos, ¿no? En cuanto a coexistencia con esa tremenda herencia biocultural, ¿no?, que tenemos aquí, pues yo la veo bastante negro. No lo sé, espero el mejor escenario, pero sabemos de que planean un desarrollo tremendo. O sea, tremendo. Incluso hablamos de la geopolítica, ¿no? Al adentrarnos en el trabajo de personas interesadas en la conservación de fauna silvestre, desde la protección hasta el estudio del comportamiento, nos empezamos a interesar profundamente en estas historias de quienes dedican su vida a investigar y proteger la vida animal. Cada uno tiene su propio enfoque, pero todos comparten un mismo objetivo: mejorar la situación de la fauna en espacios amenazados por el desarrollo urbano. Todo debe ser estudiado y comprendido desde diferentes disciplinas para descubrir cómo estamos interconectados con nuestro entorno. En esta historia, enfocada a la coexistencia con los monos araña, escucharemos a las personas que han desarrollado vínculos profundos con la fauna silvestre. Sus testimonios, tan variados como sus experiencias, nos ayudan a entender lo que está sucediendo en las selvas, especialmente la fragmentación del territorio. Las soluciones y enfoques son diversos, y aunque no sabemos si todos son los correctos, comparten un propósito en común: encontrar una forma de coexistir. Entonces nosotros somos los vecinos invasores. Por otro lado, también ese lugar creo que es una tremenda oportunidad, como tiene todavía, a pesar del tremendo impacto de los hoteles en la costa, como tiene todavía esa parte de la selva, es una tremenda oportunidad de compartir toda esa riqueza para crear conciencia entre las personas, las cuales yo me estoy dando cuenta todo el tiempo cuando doy tours, realmente no están conscientes de que todo eso, lo que conocen a lo mejor de historias, o de la tele o de películas, pues aquí es realidad, ¿no? En un país como la India, las relaciones entre humanos y monos han sido motivo de conflicto desde hace muchos años. Con alrededor de 18 especies de monos y una población de 1.441 millones de personas, la coexistencia no ha sido sencilla. A principios del siglo XX, Nueva Delhi todavía era una zona boscosa, donde estos animales vivían en libertad. Sin embargo, con el crecimiento de la capital, los monos se vieron obligados a dejar sus hábitats naturales. La facilidad de encontrar comida en las calles hizo que muchos decidieran quedarse en la ciudad, adaptándose a un entorno muy distinto al que conocían. I'm from India, from the state of Tamil Nadu, further, extreme south of India, from the hometown called Dharapuram. And I have an undergraduate degree in zoology and a master's in primatology and conservation. So only when I volunteered for the Himalayan langus for a very brief period of time, like in a week or so. But then that is when I come to know, okay, there are serious issues with these primates, between the primates and the people, because those langus were doing the crop raiding behaviors. So those langus, they live along the edges of the forest, and then they come into the village and eat the crops that the people were growing to sell in the markets. But so that would cause some level of financial burden on the people. So these kind of dynamics actually changed their views towards the monkeys. So basically, which could lead to the conflict over time. So this is my very first experience of okay, that is this thing in India. So in India, we have this cultural and religious context of associating primates with the Hanuman god. So primates are always close to the people's hearts, but this context can change depending on
in what circumstances the primates are playing an important role in their own environment for like local scale. For example, if there is a farmer which thinks like the financial burden is higher, so this context can actually get broken there. So such things can actually lead to the conflict and change of attitudes, which would like sever the case. This is a state called Himachal Pradesh in North India. So the rhesus macaque is like the most, like there are other primates which lives in the area, but the rhesus macaque is like they have the most higher category of conflict with humans, like even now. But then like at some point the government declared them as vermins and like gave the permission to shoot them at sight. But many people did not do it. It's because of their religious association with the macaque. Even though like the macaque destroys their home or like the crops or the field, they still have like strong holds of the religious context of those species or like any primate. So that actually gives us more motivation to conserve them in a way. So that's kind of like a loophole to go into and like conserve the species. So basically this happened like some years ago and it didn't work out well, and also sterilization took part, but the sterilization was also like not so strategical, so they would like sterilize certain individuals of the group, but they would not go for the main individual or something. So there are like always this technical scientific gaps that didn't address well. And the translocation. So once you translocate it like a group, there is always a group which is ready to take over the place. So a translocation did not work well in many areas. So these are like the extreme measures that they tried, but like it's failed. So I think we have to come up with new strategies locally at this scale rather than implementing one thing everywhere. Entonces, ¿qué está pasando en la península de Yucatán con la fauna silvestre y especialmente con los monos araña? El crecimiento descontrolado del desarrollo turístico y urbano en la región está fragmentando la selva a un ritmo preocupante, junto con una expansión urbana sin planificación adecuada, han provocado la pérdida de grandes áreas de selva. Esta fragmentación no solo reduce el espacio vital para los monos araña y otras especies, sino que también desequilibra los frágiles ecosistemas que sostienen la vida en esta región. Aquí en la escuela, en el perímetro de la escuela, hace algunos años antes de que se empezara a talar lo que aquí al lado se fue una construcción, era muy común en las mañanitas, tempranito, como a las 7 de la mañana, entradas 7, 8, ellos venían a alimentarse de las frutas, a recolectar frutas, bueno, y también de lo que había, no solamente monos arañas, también el tejón, cola niñada y mapaches también. ¿Y ahora ya no? No, porque empezaron a destruir aquí al ladito, empezaron a meter maquinaria, devastaron pues todos los árboles, sí. Igual toda la orilla aquí de la colonia, bueno, yo aquí vivo en la colonia de aquí de la escuela, en todas las áreas ahí es una barda perimetral que es de un hotel, en toda esa parte se lograba también ver el mono araña. Soy Roberto Rojo, soy biólogo y soy espeleólogo y ciudadano de Playa del Carmen, Quintana Roo, donde la selva del norte de Quintana Roo permaneció aislada al desarrollo del país históricamente. En 1969, en la isla de Cancún, vivían solamente 3 personas de manera fija. Las comunidades aquí estaban en las islas, por lo cual se pudo mantener la selva al norte de Quintana Roo hasta 1970, que comienza el proyecto Cancún. Se empiezan a formar ciudades que no existían aquí. Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, que era un pueblito. Era un pueblo bicicletero, prácticamente te desplazabas en bicicleta a todos lados y no había tantos carros. Había mucha selva, manglares. Tulum se me hacía lejísimo, ¿no? Para desplazarte. Era como tener aquí la selva, y yo venía de una ciudad tan grande donde dices, ver un árbol o escuchar a las aves o ver monos en los árboles tan cerca era impactante para mí, ¿no? Todo esto comienza a crecer y entonces en la medida que va creciendo la urbanización pues se van degradando los ecosistemas locales. Este crecimiento ha sido
desmedido, rápido, desordenado. Durante muchos años Playa del Carmen tuvo el primer lugar de tasa de crecimiento a nivel Latinoamérica y creo que en algún momento fue a nivel mundial. Por supuesto que este crecimiento tan veloz va a sobrepasar cualquier planeación y eso es lo que nos ha sucedido aquí. Y lo peor es que la tendencia no se ha detenido, se va acelerando. Hoy es el momento donde tenemos que tomar las decisiones para proteger la poca selva que nos queda y los ecosistemas que nos quedan aquí en Quintana Roo, que son la belleza del lugar, pero que están en grave peligro por todo este crecimiento veloz, brutal y desordenado que ha tenido, sigue teniendo y va a tener todavía en los siguientes años la región. Una de las primeras construcciones en el fraccionamiento y veíamos tal vez un par de veces, vimos a los venados cuando estaban como en zonas donde no había nada de construcción atrás, porque de verdad solamente eran algunos lotes los que ya estaban construidos. Y los monos estaban aquí todos los días, o sea, de verdad todos los días sin falta, estaban en el zapote de enfrente comiendo y descansando en el techo. Ya conforme fueron pues existiendo estas otras construcciones más grandes, pues sí, les perdimos un poco el rastro porque ya era pues menos frecuente que los viéramos, ¿no? O sea, ya de repente tal vez los vemos una vez a la semana, ya es pues raro, es más raro, ¿no? O sea, sí ha disminuido la frecuencia de las veces que los vemos. La realidad es que Quintana Roo sigue creciendo muchísimo, que no hay como tal una segmentación de crecimiento poblacional moderada. Entonces cada año más bien llegan más personas, no solo del extranjero, sino del mismo país a vivir en esta zona, tal vez por el recurso y la derrama económica que hay. Entonces sí ha afectado mucho. A lo largo de estos años, estando ya en el santuario, sí hemos tenido pues, una incidencia todo el tiempo de diferentes casos, de diferentes especies que han llegado a través de Profepa. Entonces, esto se ha visto pues, gravemente las repercusiones en los ecosistemas locales, donde la selva está llena de basura, nuestros basureros locales son a cielo abierto y ahí entran los animales de la selva a comer basura y llegan los jaguares a comerse los animales que están comiendo basura y estamos trastocando todo el equilibrio local. Nosotros llegamos a construir a su casa y eso es lo que nosotros no podemos entender. Cuando construyen un hotel es como, ¿qué conlleva estar en ese lugar? ¿Con quién voy a convivir? No solo humanos, no solo mi construcción y mis visitantes. Tengo la responsabilidad de que hay especies que viven ahí y que yo soy responsable de ellos. De que no conviva y que no se vuelva un problema también. Porque para ellos ya lo ven un problema. Es bien complicado, ¿no? Porque en esta zona está creciendo bastante rápido y empiezan a construir donde quieren y el problema es que dejan espacios abiertos donde los monos luego tienen que cruzar esas barreras. Entonces esas barreras lo que provocan es la pérdida de genética, ¿no? De ADN. Entonces esta pérdida de ADN pues empieza después a haber consanguinidad por no hacer un buen plan de urbanismo, ¿no? Es lo que está sucediendo. Está creciendo desmedidamente todo. Entonces los animales pues, se quedan atrapados en pedacitos de selva y a la hora de querer cruzar a la otra área de selva, pues se cruzan, encuentran un fraccionamiento y se estancan ahí cuando la gente les empieza a dar de comer, ¿no? Ese es el mayor problema que hay en esta zona. Están deforestando, dando la suspensión. Ahorita vino Profepa, pero pues realmente no están haciendo nada. Y deberían, porque pues entre otras muchas razones aquí, como vemos, viven monos araña, Ateles jovroy, que es una especie protegida. Me están tratando de correr. Y aquí está la brecha, lo que sería la vía, una doble vía que quieren abrir para el fraccionamiento residencial Amares. En el mundo subterráneo, que es el que nos compete, encontramos cuevas donde drenajes de las casas caen directamente a la cueva y si no corremos y alguien le jala al baño nos cae todo encima. No nos queda más que
que hay que hacerlo divertido para nosotros porque la situación es terrible y le ponemos nombres como la Cacascada, el Miágara, pero por supuesto que nos da mucha tristeza y reportamos cada vez que vemos alguna de estas cuestiones para solucionarlo, porque toda esa materia que llega a estos lugares, toda esa basura, contamina el agua que tomamos y finalmente va a llegar al mar Caribe, afectando todos los ecosistemas locales. Entonces, estos lugares son vitales para la subsistencia de muchas especies de esta región. Por eso cuando contaminamos su agua, cuando tapamos las cuevas, cuando rellenamos estos lugares o los cercamos, estamos cerrándoles la llave del agua a las especies locales, obligándolas a desplazarse con los peligros que esto implica por los depredadores, por los carros, por la gente, hasta que encuentren otra entrada, si la encuentran. Y si no la encuentran, pues los estamos llevando a la muerte por sed. Estamos generando estos movimientos cuando afectamos el mundo subterráneo. Y aquí en la ciudad hemos encontrado cuevas terriblemente contaminadas, donde el agua no la tomaría ninguna persona y vemos en la orilla del agua las huellitas de los animales que están tomando esta agua contaminada. Y ahorita el problema del tren es que hizo una brecha, como una cicatriz en la selva a varios kilómetros en una zona que pues ha sido muy preservado. Esto es un impacto en sí porque divide la selva, corta la selva en medio y es un muy gran impacto al hábitat porque fragmenta el hábitat muchísimo. El aumento de población y la construcción de infraestructura han exacerbado estos problemas en la península de Yucatán. La presión sobre el hábitat de los monos araña y otras especies es enorme. El Tren Maya fue un grave error, no haber puesto un tren. La idea de un tren no es tan mala por varias razones y no estaba tan mal como lo habían planteado en un principio, pero el gobierno cedió bajo las presiones de los hoteleros y cambiaron el proyecto y lo mandaron a la selva. En nuestro país hemos perdido históricamente en una sola generación el 95% de nuestras selvas. El otro problema es todos los caminos que hacen, todas las inmobiliarias que vienen, las invasiones, la basura, los cazadores, etc. Y lo peor es que la tendencia no se ha detenido, se va acelerando. Y con megaproyectos como el Tren Maya que tenemos recientemente, se calcula que van a llegar más de 2 millones de personas más aquí al 2030. Todas esas cuestiones de las cuales ni siquiera podemos prever muy bien. Y sabemos de que pues, en un mundo perfecto, donde el gobierno tiene cierto control, pues a lo mejor se puede mitigar muchísimo, pero sabemos que no lo van a hacer, porque nunca lo han hecho. Yo he presenciado allí explosiones de ese banco de material, literalmente caminando y de repente pues hay explosiones, ¿no? Incluso una vez eran 2 dentro de 15 minutos. De hecho, en el mismo punto donde he podido grabar monos caminando en el piso, en el mismo punto, una vez me sorprendió una explosión. Ahorita por el momento pues están muy disgustados primero los animales por todas estas obras. Hay por ejemplo una escena donde hemos grabado incluso con cámaras que nos atacó básicamente dos machos juveniles de una banda de monos araña que salíamos de una cueva a 100 metros del Tren Maya que se escuchaban realmente los trabajos. Y al mismo tiempo que se escuchaban los trabajos, estos monos venían realmente muy agresivos, como yo nunca les había visto. He visto cientos de bandas de monos y algunos también pues, luego son territoriales, es normal. Ahí lo eran 5 veces más y nos aventaban ramas. Y pues lo curioso es de que, o lo interesante es de que pues, sí, a un lado había estas obras y estaban sumamente perturbados. Estaban obviamente perturbados.
Hace tiempo me mandó un correo un buen amigo que trabaja con carnívoros y me puso: Roberto, yo no sé nada de cuevas, no sé cuál es la afectación, pero ustedes tuvieron un gran logro al denunciar todo lo del Tren Maya porque lo están haciendo elevado. Y elevado pues va a permitir que los animales pasen, y entonces no lograron que hubiera un paso de fauna, sino muchos, a menos que pusieran una cerca en la selva y que no dejara pasar a los animales. Pues, ¿qué creen? Justo eso es lo que sucedió. Y lo hemos visto a lo largo del camino el día de hoy. Cercas y cercas, donde no pasa un jaguar, no pasa un venado, no pasan muchos animales. Con la expansión del Tren Maya, los atropellamientos de animales se han vuelto más frecuentes, y el contacto con la infraestructura humana a menudo termina en tragedia para los monos araña y otras especies. Estos incidentes no solo exponen la vulnerabilidad de los animales, sino la falta de planificación y consideración hacia la fauna local. Lo malo fue la forma en la que se hizo. Iba a pasar sobre la carretera federal 307, donde nos prometieron pasos de fauna. Esta carretera no tiene ningún paso de fauna y hemos visto por lo menos 10 atropellamientos de jaguar en tiempos recientes. Y esa es solo la punta del iceberg. Todos los días atropella fauna, de monos incluso han sido atropellados. Y bueno, este proyecto prometió pasos de fauna. Primero hay que hacer un estudio, ¿no?, para colocar un paso de fauna y ver la especie. Porque hay pasos de fauna para especies arborícolas y hay pasos de fauna para especies terrestres. Si yo tengo monos y son arborícolas o alguna especie arborícola, yo no puedo poner un paso de fauna por abajo porque no va a funcionar, ¿no? Entonces, y luego aparte, ya después de ver el estudio de la especie, tengo que ver si hay conectividad de selva ahí o no, porque ¿para qué pongo? Por aquí se me están cruzando, ok, está bien, pero cae en un hotel. Entonces, ¿de qué me sirve hacer un paso de fauna arborícola si vas a caer en un hotel donde vas a tener problemas de mordidas, de darles de comer, un chorro de situaciones? Si es para un jaguar, pues bueno, es por abajo, puede ser de 2x1, no pasa nada, el jaguar se mete donde sea, son bien plásticos, entonces por abajo va a funcionar, pero por arriba a lo mejor no nos funciona en la carretera, ¿no? Pero para un mono por abajo pues es imposible que pase, ¿no? Entonces depende de la especie, es el paso, y depende el lugar, pues es la conectividad desde selva para hacer el paso de fauna. Otra de las cuestiones es que si el paso de fauna se hace sin pegar con árbol y lo bajas a tierra, no va a funcionar. Para mono araña. El mono araña tiene problemas también de altura, ¿no? Le da como un poco, a pesar de que son monos, lo que hemos visto es que le da como un poco de temor la altura. Entonces, el paso de fauna para un mono araña, estos que son como de niños, como pasamanos, no sirve. Si ustedes se van a la carretera esta que pagas, ¿no?, que es de Playa del Carmen a Tintal, la ubican. Una carretera que es la autopista que va de Playa del Carmen a Tintal. Hay pasos de fauna de mono, de estos. Ustedes la están llenos de nidos. O sea, si pasaran monos por ahí, no hay nidos, ¿no? Obvio, el pájaro no va a poner un nido donde hay mono. Desde que estamos acá, hace como 3 años, que empezaron a llegar muchos ejemplares como atropellados o que ejemplares que se habían electrocutado. Entonces sí lo debemos mucho como que a la mancha urbana que va creciendo y cada vez los monos como que se van desplazando mucho más cerca más bien hacia la mancha urbana, y pues desafortunadamente nos ha tocado atender heridos por electrocuciones, quemaduras y también heridos por atropellamiento. La carretera federal 307 es donde más atropellan, es la carretera donde más, digamos, felinos atropellan y primates, yo creo, ¿no? Es la carretera 307, el punto donde más atropellan animales es en la curva de la muerte, es de aquí, de Playa del Carmen hacia Tulum, digamos, es antes de llegar a Punta Venado. Hay una curva, ahí, pasando Calica, ahí es donde más atropellan animales. Seguimos avanzando, llegamos a Pamul, ahí también los atropellan, y electrocutados. Si seguimos avanzando, llegamos a pasamos Puerto Aventuras, y después de Puerto Aventuras también hay una parte donde los atropellan. Seguimos avanzando y llegamos por el Palladium, por ahí, Hotel Sirenis Palladium. Por ahí también se cruzan la carretera y los atropellan. Luego llegamos ya al municipio de Tulum, a Cumal, también. Avanzamos más, llegamos ahí por donde está Oscar y Lalo, el cenote, por ahí.
Por ahí también los atropellan, en Xel-Há también, y antes de llegar a Tulum. Que eso es un lugar que crece y no solamente una estación de tren que está casi en medio de la selva y ahorita nos medio reímos de esto, pues qué sentido tiene, ¿no? Pero es que no va a estar en medio de la selva, sino va a haber un desarrollo tremendo y va a ser impartido por gente que practica un poquito de greenwash, pero no va a practicar una política ambiental realmente, ¿no? ¿Qué es lo que nos atrae tanto de este rincón del sureste de México? ¿Por qué nos cautiva de esta manera? La respuesta está en gran parte en su increíble biodiversidad. La primera vez que ves a estos animales en su hábitat es una experiencia indescriptible y es fácil entender por qué nos fascina. Pero esta admiración debe ir de la mano de un profundo respeto y responsabilidad hacia la vida que habita aquí. El verlos por primera vez en la selva es una experiencia maravillosa. Es como, sí es casi un sueño hecho realidad. Es muy emocionante, es muy emotivo. Y creo que lo que más me agrada es esta sensación de ser tan pequeño dentro de la selva y estar pues justo debajo de los monos, pero varios metros abajo y con esta distancia que la naturaleza y los árboles van poniendo entre nosotros, que la verdad me parece bastante bonito. Precisamente teníamos un compañero prefecto, él les empezaba a comentar qué es lo que comen o que no se les acercara mucho porque a veces son agresivos, si ellos se sienten atacados, que mejor se retiraran y que nada más lo estuviéramos viendo, ¿no? Entonces, mantener esa distancia, pues por cuidado de los alumnos y también pues porque el monito estaba feliz ahí comiendo en el árbol. Que anduviera como si estuviera en su hábitat, correr de aquí, brincar de aquí de un árbol hacia otro y los niños cuando esos se divirtieron espantados, contentos por ver un monito araña y pues el monito con la reacción de escuchar tanto grito, pues lo que hizo fue espantarse y brincar para el otro terreno. Cuando les platico, no, pues aquí a un lado de la carretera camina 50 metros y en teoría puede encontrarte un jaguar, los ojos se ponen así, ¿no? O sea, se ponen muy alertas, les sorprende. Claro, tienen como cierta noción, pero realmente casi nadie se imagina de que sí están muy cerca de estos animales. De que esos animales están muy cerca, no se imaginan, les sorprende muchísimo y obviamente les llama muchísimo la atención. Una vez que en Tulum salió una cámara trampa, justo ahí por donde también nos ven los monos caminando, 2 semanas después regreso y pues veo con la fecha y con la hora de que el puma llegó 1 hora después de que yo enseñé la cámara ahí y el puma me estaba efectivamente oliendo. Claro, probablemente me estaba viendo porque yo sé que esos animales me ven, pero yo no los veo. Entonces me estaba oliendo allí, ¿no? Porque pues hay una piedra donde yo me siento a verificar las cámaras. Y entonces, pues básicamente es por eso, pero también es para documentar, para compartir cómo el impacto humano, la creciente presencia humana sí impacta muchísimo a esa fauna. Mi tesis fue sobre monos aulladores de manto y trabajé en una zona bastante alejada del estado de Veracruz, muy al sur, pegado ya al estado de Oaxaca. Ahí conviven o encontramos ambas especies, mono araña y mono aullador. Y pues de nuevo la emoción fue muy grande. Yo ya estaba un poco acostumbrado a trabajar con los aulladores, ya era pues parte de mi trabajo cotidiano, pero en el caso de los araña, estos animales son algo más sensibles a la perturbación de su ecosistema. Entonces necesitan extensiones bastante grandes de su hábitat y no es tan sencillo, no es tan habitual encontrarlos en lugares afectados, ¿no? Entonces, para mí fue una emoción muy grande porque yo estaba buscando los monos aulladores y por casualidad me encuentro con un grupo de monos araña.
pues fue de algún modo como una forma de saber que el sitio que había decidido para estudiar a los monos aulladores era el correcto, el idóneo, porque efectivamente no estaría tan perturbado como algunas otras regiones del estado de Veracruz. Yo creo que sí, los hemos ido desplazando, ¿no? Tal vez en áreas donde no esté como tan fragmentado o tan parchado pueden estar, pero incluso creo que también como que se están adaptando, ¿no? Están siendo como resilientes, porque pues ya los encuentras así de repente en la carretera, entre los coches, ellos así como muy campantes, y ya es como que, bueno, pues ya, ni modo, esto es lo que hay, ¿no? Yo creo. Así. En un lugar como este, donde convergen tantos intereses, la fauna es la que más sufre. Las interacciones con la vida silvestre son diversas y cada persona las percibe de una manera distinta. A medida que más gente llega a estas tierras, es crucial entender que estamos entrando en un hogar que no es nuestro. En lugares donde hace 5, 10, 2 años había selva, de la más saludable que tenemos en México. Entonces, son muy comunes los encuentros de la gente con fauna que vivió aquí siempre. Hemos tenido reportes de jaguares comiendo perros en las orillas de la ciudad. La gente ve monos constantemente en algunos lugares de la ciudad que quedaron aislados y empiezan a tener interacciones con ellos, los empiezan a alimentar, se empiezan a acercar a ellos, lo cual no está bien ni para los monos ni para las personas. Y cada vez más gente va llegando de diferentes partes del país y del mundo sin tener conocimiento de los frágiles ecosistemas que tenemos aquí. En la parte de la gente nativa de aquí, no pasa nada, ¿no? Ellos saben perfectamente qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer porque nacieron con los monos, nacieron con los jaguares y con los pumas. Entonces la saben. La gente que llega, pues le da terror todo porque viene de una ciudad donde pues tiene el súper aquí a la vuelta y tiene esto aquí atrás, pero les venden un fraccionamiento en medio de la selva donde vas a estar, rodeado de fauna y rodeado de oxígeno y la gente se la cree y se la compra. Entonces compran en un fraccionamiento donde está pegado a la selva y sí, pues ven la selva, pero no saben lo que trae. O sea, se te van a meter serpientes de todo tipo, se te van a meter tlacuaches que nunca los han visto en su vida y creen que son ratas y los matan cuando es el único marsupial mexicano. Se les mete de todo. Siempre recibimos reportes de que entró un murciélago a mi casa, de que salió una tarántula, de que vio una serpiente y pues nosotros tenemos que estar al pendiente de todos estos reportes para decirle a la gente cómo hacer las cosas de la manera correcta y tratar de interactuar lo menos posible con la fauna a la cual estamos invadiendo su territorio. Si un día vino una señora que construyó su casa en la selva y resulta que en la selva pues el jaguar estaba metido en el patio de su casa y viene acá a decirme que yo fuera a quitar ese jaguar, obviamente no. Obviamente son cosas que no se pueden, es imposible, el jaguar vive ahí. Es educación, educar a la gente, educar y concientizar a todos los que estamos conviviendo aquí. Entonces llega un momento en que me ha tocado que la señora ya me quiero ir, pero mi esposo no se quiere ir, yo ya no aguanto, yo me quiero regresar a la Ciudad de México, ¿no? Porque ya vio la situación real cuando le vendieron una cosa que no es, y pasa mucho aquí. Es desalentador ver que en la mayoría de los casos no se comprenden las consecuencias de nuestras acciones. Un ejemplo claro es un supermercado que vende más plátanos de lo habitual porque los turistas los compran para alimentar a los monos en zonas donde suelen aparecer. Los turistas lo hacen quizás por ignorancia o por la emoción del momento. Sin embargo, los prestadores de servicios tienen la responsabilidad de informar y ser conscientes de que estas acciones perjudican a los monos. Esta falta de educación y sensibilidad es un desafío que enfrentamos todos. Mucha gente no se da cuenta de lo dañino que puede llegar a ser cuando empezamos a alimentarlos, porque la gente es como de que, llego aquí al momento le voy a dar un plátano. Primero que le empezamos a dar frutas que no son. Están modificando sus comportamientos naturales de la especie y están replicando que él baje, o sea, es una conducta reforzada. Porque si él baja y le doy un plátano que obviamente a él le va a gustar, pues él va a seguir buscando el plátano y va a seguir buscando al proveedor del plátano. Y por eso es que muchos lugares aquí tienen ese problema. Estamos propiciando que bajen muchísimo más al suelo, lo cual es muy peligroso para ellos, que suelen permanecer en el canopy. Entonces, sé que ellos son adaptativos, se pueden mover, pero generalmente ellos no bajan al suelo. Entonces, cuando nosotros empezamos a alimentarlos tan cerca del suelo, ellos empiezan a aprender que el suelo es una zona que no es tan peligroso, entonces es más común verlos en el suelo, cruzando la carretera, podrían atropellarlos, o sea, realmente entiendo que muchas veces no tienen otra opción y sí bajan al suelo rápido y cruzan, pero muchas otras veces los hemos habituado nosotros.
empiezan a entender que el humano no es peligroso y sí hay humanos que sí son muy peligrosos para ellos, que podrían capturarlos, que podrían incluso, pues si es una mamá, llegar a matar a la mamá para quedarse con la cría y venderla. Entonces les estamos cambiando muchísimo las conductas hacia un punto en el que ellos ya luego no se mueven tanto para buscar su alimento, van a lo que es más fácil porque pues son listos. O sea, evidentemente para ellos es de que ahí me dan comida rápido, pues en vez de seguir buscando, en vez de seguir moviéndose naturalmente, a lo mejor se quedan más confinados en una misma zona. Entonces realmente sí hay muchos cambios que estamos causando sobre la conducta de esos animales, cuando simplemente algo tan absurdo, ¿no? Como que alimentarlos porque se acercaron a la tiendita, se acercaron acá y lo voy a alimentar y para que vuelva. Entonces realmente estamos cambiando toda su dinámica. Entonces es como, ay, el monito, qué bonito, pero llega el momento en que el monito, qué bonito, pues te va a morder. Entonces ya no es el monito, qué bonito, ¿no? Ya es un mono que me mordió y que qué voy a hacer y ya es un terror. Entonces ya le hablan a la policía y ya sí es un problema, un conflicto que no causó el mono, que lo causó un humano. No es que Profepa vaya y les diga, te prohíbo dar plátanos, es que somos responsables de lo que estamos afectando. O sea, no es como que yo estoy ayudando, estoy perjudicando, porque al final se está volviendo un problema para ellos. Al final, cuando es un hotel, un fraccionamiento, los problemas que me hablan es que ya se metió al lobby, es que ya se metió a la habitación, es que ya se metió, es que ya atacó a un visitante del mismo hotel, es que ya no puedo con esto, vengan y quítenlo. No podemos quitarlo, él está en su hábitat, él está en su casa, nosotros llegamos a construir a su casa. Por ejemplo, hace poco, una mona adulta, así, o sea, gigante, enorme. ¿Qué pasó ahí? Pues se la vendieron a esta familia y esta familia pues le daba lechita, cafecito. La mona era un humano, o sea, metía la concha en el café, su lechita todos los días, sus frijoles con tortilla. O sea, son cosas que no se vendían y el mono se murió, obviamente, ¿no? Porque una mona araña en vida silvestre come hojas, come semillas, come flores, no come plátanos. Entonces la gente luego no entiende que el plátano les causa, es lo peor que le puedes dar, son niveles de azúcar altísimos, que los monos no aguantan y se mueren. Hay fraccionamientos que tienen un jaguar adentro y la gente está consciente de que está el jaguar y está consciente de que no puede sacar al perro en la noche, de que tiene que salir con correa, de que si mi barda mide 1,5 metros, la tengo que subir a 3, de que entonces, si quieres al perro es así, ¿no? Si sale tu niña con el perro, se amarra al correa, se cuelga su silbato y si ve al jaguar le chifla y el jaguar va a salir corriendo, no va a agarrar al perro. Entonces ya lo vivieron en vida propia, en experiencia, y funciona. Entonces ya es, oye Mario, el jaguar pasó y no ha comido ni un perro. Excelente, ya se desapareció, lleva 3 meses, pero el próximo año va a regresar. Ok, ya sabemos, bueno, y foto. Ya regresó, aquí está, pero estamos todos bien. En los hoteles es lo mismo, pero el hotel no va a decir, tengo un jaguar aquí adentro, ¿no? No publican, tenemos un jaguar en el hotel, porque pues, la gente no va porque le da miedo cuando el jaguar no ataca al humano. Sobre todo con los cuatis. Al principio, muchos vecinos eran como que, ay, los cuatis, qué bonitos, ay, sí, se acercan. Y era como un cierto aprecio hacia los cuatis. Pero ya después, los cuatis se dieron cuenta que conseguían comida de los botes de basura. Entonces, pues empezaron a tirar los botes de basura y hacían un reguero en todas las partes, en todas las casas, y pues ya los vecinos como que se empezaron a enojar y ya no eran, ay, qué bonitos los cuatis, ¿no? Y eran como que, ay, otra vez los cuatis, ¿no? O sea, empezaron a implementar también como medidas para evitar que esto pasara. Se vuelve tan cotidiano que creo que ya llegas como que a perder esa buena percepción o se vuelve como algo negativo, ¿no? Para ti, porque ya te está afectando de cierta manera, ¿no? Ya te lo vio. Ahí viene el otro. Toma. Gracias, te dice gracias. Gracias. En lo particular, como maestro de tecnología en turismo, pues les enseño que la naturaleza es parte del turismo, es prácticamente la materia o la principal atractivo de una localidad. Entonces, conservar y preservar y conocer la flora y la fauna de la región es muy importante, no solamente para el turismo, sino también para el equilibrio de la naturaleza también.
El trabajo de todos los que se involucran en la protección de la vida silvestre es complejo. Parte de esta dificultad viene de la resistencia de las autoridades, que priorizan decisiones económicas o actúan desde el desconocimiento. Los esfuerzos en pro de la conservación han sido desde la sociedad civil, iniciativa privada y organismos no gubernamentales, y es que en México no existe un presupuesto público operativo para el diagnóstico, la rehabilitación y protección de la fauna silvestre. Lo que nos referimos al trato con la fauna silvestre, con los monos, las dependencias del gobierno, yo creo que en la mayoría brillan mucho por su ausencia. Pero cuando el mono se queda electrocutado en los cables y se queda pegado, entonces sí tiene, porque yo no lo puedo quitar, ¿no? Nadie más que ellos. Entonces llegan ellos, CFE, y ya ellos hacen todo. De eso deben de tener registro seguro. ¿Y hay alguna vinculación con ustedes, por ejemplo, de CFE? Nada, cero, no, nada, no, ninguna. Yo creo que no hay indicaciones. Básicamente, por ejemplo, en el trato con los turistas es de los hoteles, son los empleados de los hoteles que básicamente tienen que hacer el trabajo. Cuando toman tours, pues son los guías de turistas que lo deberían de hacer. Y es correcto porque pues también para eso está la credencial y para eso deben de tener un cierto manejo y son responsables para los turistas y eso es correcto, pero digamos así, nadie molesta a los turistas si quieren alimentar, por ejemplo, a los animales e incluso a los monos. Eso es un gran problema, sobre todo en los hoteles. Sí puede ser que un empleado de un hotel se acerca al turista y le dice que no lo haga, pero realmente, o sea, no puede haber ninguna consecuencia, digamos, para ese comportamiento, lo cual sí es muy malo. Yo nunca he escuchado decir a un turista de que alguien les explique en el hotel esta situación. Y los arañas está prohibidísimo sacarte una foto con un mono araña, ¿no? Entonces no hay yumas porque no deja dinero. El mono araña no deja dinero, entonces ¿para qué tienes? Fue lo que está pasando con lo de las guacamayas. Antes todo el mundo tenía guacamayas porque dejaban dinero. Ahora nadie tiene guacamayas porque pues ya no puedes sacarte una foto con una aramacau mexicana o una militaris. Es lo mismo. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer con el jaguar? Que ya no se pueda, que la fotito que te vendo, que reproduzco, ya vendí 3 o 4. No, pues no se vale. Entonces estamos tratando de que eso se termine, como guacamayas y primates. En los últimos años ha habido un auge de consultorías sustentables y empresas, hoteles, muchos lugares quieren acercarse a ese rubro, ¿no? Porque saben que la sustentabilidad, sobre todo en un lugar como este, pues es importantísima. O sea, realmente estamos en una zona que se nutre del turismo, o sea, que vive del turismo. Entonces, creo que ya nos dimos cuenta que es muy importante cuidar el entorno, cuidar los animales, cuidar la fauna, todo a nuestro alrededor, porque si no, de otra, pues ya no nos va a quedar nada en unos años. ¿Cómo llegamos a una comunidad? Pues siempre de la mejor manera y con los brazos abiertos, ¿no? Porque no podemos llegar diciendo, pues soy fulanito y soy Juan Camané y llevo a la comunidad porque te cierran las puertas. Igual los ejidatarios y todo. Entonces nos acercamos a las comunidades, platicamos con ellos. Normalmente siempre se hace con el jefe ejidal, ¿no? Digamos, con el comisario ejidal. Cuando hay tema, pues, de gente que no es del ejido y todo esto, que es como malosos, digamos, circunstancias difíciles, pues es bien complicado, ¿no? Es bien complicado porque pues uno ya está arriesgando su vida, porque si lo ven a uno por ahí piensan que está haciendo otra cosa y pues ahí sí no entramos, ¿no? Ahí sí ya nos toca no entrar. A veces cuando hacemos las cosas donde hay playa, ponemos algunas lonas diciendo que estamos haciendo un estudio, se hace de lo que se tenga que hacer, sea con mono, con jaguar, con felinos. Ponemos mantas muy grandes explicando la situación y que si hay algún equipo ahí, pues no lo tomen porque es para la conservación de los primates o de los felinos. Nunca los agarran cuando ponemos eso y pues se dan cuenta que realmente lo que estamos haciendo pues es conservación, ¿no? No estamos influyendo en sus actividades. El proyecto de investigación de Ciencia de Frontera tiene como uno de sus objetivos escuchar y tomar en cuenta a todos los involucrados en la protección de fauna silvestre, para realizar un diagnóstico que ayude a comprender mejor cómo coexistir. En la comunidad de Akumal, en el municipio de Tulum,
se encuentra un lugar que surgió en un inicio probablemente con una perspectiva distinta, pero con el tiempo ha ido modificando su visión, buscando redefinir la conservación a través de la colaboración y la educación. Nosotros somos un PIMS, que es como tal, como estamos registrados ante la Dirección General de Vida Silvestre. Y si voy a ayudar con algo y voy a aportarle algo, siempre pues vi el impacto y la fragmentación de esta zona. Pues siempre he pensado que tenemos que regresarle a la naturaleza algo de lo que le hemos robado en muchos aspectos, ¿no? Profepa, por ejemplo, trabajar conforme a la ley de buscar lugares que seamos apoyo para recibir estos animales que son atropellados, que son electrocutados, que son de tráfico. O sea, hay muchas especies que de repente pues están buscando ellos siempre lugares o PIMS autorizados de la especie también, porque también tienen que ser por esa parte legal para recibir y atender a las especies que ellos pues también siempre les reciben los reportes, pero pues a dónde los llevo, quién los atiende, que Profepa pues orienta también para poder ser apoyo de ellos. Y entonces pues ya es como si nos hablan, es atenderlo, ver qué tiene, si se puede rehabilitar, liberar enseguida, si no pues si necesita una atención. Somos como un mix, porque al final nuestros objetivos están combinados, pero también fungimos como un centro de rescate. Centro de rescate más bien es como de que atiendo, rescato y normalmente siempre intentan como que liberar, y santuario más bien es un lugar en el que los animales permanecen por una condición u otra. También ejercen muchas veces como que santuario y centro de rescate a veces también como que se mezclan tantito, pero muchas veces santuarios sí que como que dan una segunda oportunidad a animales que ya no podrían, ¿no? Como que regresar a la vida silvestre, ya sea porque no son de aquí o porque son animales que por las condiciones que presentan ya no se pueden rehabilitar y ya no se pueden liberar. Cada una de las especies tiene una historia. Me ha tocado como que sí recibir muchos ejemplares que son provenientes de mascota, de pequeños. Están muy bonitos y todo, pero ya a los 2 años, 3 años y medio, que ya se empiezan a desplazar más, que ya empiezan a crecer sus colmillitos. Pero al final de cuentas ya no sabe qué hacer con ellos. Y es cuando llegan a centros de rescate o santuarios. Porque pues no se dan cuenta que es una gran responsabilidad, aparte de que no son mascotas convencionales. O muchas personas como que piensan que no, pues ya está muy grande, lo va a liberar porque es de la selva, pero no tienen esa conciencia de que tal vez ese ejemplar no sabe buscar su alimento. O sea, no va a encontrar bananas, no va a encontrar uvas, no va a encontrar fresas en la selva. Son muchos casos y realmente tuvimos un caso de monos cara blanca, que es una especie que no es de aquí, y venían en un camión de ADO de Campeche, en una caja de cartón. O sea, el tráfico es también bastante fuerte. Ahorita trabajamos con fauna en general, pero pues sí, como en el santuario, pues sí tenemos un poquito más de primates, que es lo que vemos más. Se ha estudiado más sobre todo en las fases del desarrollo de los primates, en el que sí se ven diferencias morfológicas en el desarrollo del cerebro de los primates no humanos, que han sido, por ejemplo, privados de la mamá o que han vivido experiencias traumáticas en la infancia, así como sea pues, que las hayan sacado, que no hayan comido adecuadamente, que hayan tenido una mala nutrición. Entonces, sí se ha visto que hay muchas diferencias morfológicas a nivel conductual. En ejemplares que, por ejemplo, han sido atropellados o electrocutados, sí, cuando llegan aquí lo que tú ves normalmente es miedo. Generalmente suelen presentar mucho miedo, sobre todo a las personas, a los estímulos nuevos a los que no estaban acostumbrados. Pero, como digo, son muy flexibles y, lamentablemente, que es algo que me gustaría que no fueran tan flexibles, se adaptan bastante rápido a la presencia humana cuando están aquí. Por eso es que hay que meditar muy bien y pensar muy bien los procesos de rehabilitación antes de iniciar. Es un trabajo muy difícil y no siempre se puede lograr. Con los machos es muy complejo por la estructura social que tienen, con los animales demasiado habituados a las personas también es muy difícil. Tuvimos un caso de éxito en el que, bueno, todavía le estamos dando seguimiento, obviamente, pero sí era una hembrita. Realmente fue también mucha casualidad porque la edad en la que se encontraba era la edad idónea como para que ella pudiera migrar solita para buscar otro nuevo grupo, curó adecuadamente. También se hizo un estudio de vegetación para ver la disponibilidad de alimento para esta monita y se evaluó la cobertura vegetal de la zona para poder decidir si era viable y también la interacción con el pueblo para que estuvieran enterados de lo que iba a pasar y asegurar la subsistencia. Está bien, de hecho ganó en condición corporal. Y entonces empezamos un programa también de educación para los niños. Y enfocar todo eso hacia la conservación. Lo que queremos transmitir, toda la problemática del tráfico, el mascotismo, la fragmentación de hábitat y toda la problemática que se vive en la zona para que ellos se lleven como esa enseñanza o ese aprendizaje. Que al final también
A mí me parece muy importante que todos los que trabajamos con primates, en este caso, compartamos esa información. O sea, porque nosotros podemos tener información muy valiosa y otra persona que estudia monos también en la región muy valiosa, y no para nosotros, sino para los primates. La necesidad de cambiar y tomar conciencia sobre cómo estamos invadiendo bosques, selvas y ecosistemas es clara. Hemos llegado a un punto crítico en el que debemos decidir qué dirección tomar. Entonces, pues no creo que eso va a parar o no sé cuánto va a parar. Yo creo que va a parar tal vez cuando no lo sostiene ya el ecosistema, cuando hay un serio problema ya incluso con el agua, cuando hay pues demasiada extracción y hay una crisis hídrica. Ahí veo un punto de cambio, un punto de inflexión, pero va a ser mediano futuro. Hace más de 15 años vi una devastación de la selva cuando ampliaban la carretera de Chetumal a Felipe Carrillo Puerto y me deprimí por 2 meses. No hablé con nadie, yo no sabía que estaba deprimido hasta que me di cuenta y dije, a ver, eso no está bien ni para mí ni para nadie, no me estoy ayudando a mí, no le estoy ayudando a nadie, así que decidí hacer un compromiso con la naturaleza de Quintana Roo. Y yo tomé ese compromiso personal donde dije, yo voy a hacer lo posible por preservar esta belleza natural. Siempre espero que haya esperanza porque si no, apaga y vámonos, ¿no? Pero creo que sí, que hay que hacer un trabajo muy duro de educación, muchísimo trabajo social, pero yo creo que sí, sí se puede. Espero. Es filosófico mi pensamiento, pero bueno, hay estudios, pero también podemos hacer un estudio diciendo que la coexistencia funciona, y funciona porque yo lo he visto, ¿no? O sea, ya lo viví, esas coexistencias con primates y con jaguares, entonces se puede. Nada más hay que explicarle a la gente que entienda con manzanitas, ¿no? Porque pues no es lo mismo explicar a un biólogo o a un veterinario de fauna silvestre que a alguien que es un ingeniero, ¿no? Es más complicado. De una manera apática, considero yo. Pero sí siento que los jóvenes, pues creo que empezamos a tomar conciencia de que qué es lo que podemos hacer, qué es lo que está en nuestras manos y sobre todo qué hacer con las futuras generaciones, ¿no? Enseñarles y compartir el conocimiento de lo que la naturaleza, la importancia del medio ambiente, la importancia de las especies, no solamente para lo turístico, sino también para lo propio, el equilibrio de la naturaleza. Entonces, ellos se pueden dar cuenta de que, o sea, estos calores que tenemos actualmente no solamente es porque sí, ¿no? Porque es una época final, sino más bien es la consecuencia de estar en una selva de concreto. ¿Qué tal que yo tengo un hijo y en unos 10, 15 años la situación con el agua va a estar muy difícil, va a ser muy escasa, los recursos van a ser cada vez menos, o sea, es como que ya lo empiezas a pensar más en ese aspecto. A jóvenes que los veo tristes, los veo desesperanzados, los veo pues mal, porque ellos ven las noticias y ven que el mundo no está bien. Pero yo les digo esto, hay que hacer un ejercicio mental y empezar a ver los proyectos y las personas que están haciendo cosas importantes para cambiar la situación. Yo creo que me da más esperanza el hecho de ver que somos varias personas las que estamos en esto, solo nos falta como encontrarnos un poquito, que pues la idea sería unirnos. Creo que es mucho más fácil si nos logramos unir y si logramos compartir los datos o la información que tenemos. Estoy viviendo el problema y me estoy relacionando con personas que es apostarle por cuidarlos. Y siento que si compartimos, si colaboramos, pues podemos hacer más cosas por ellos. No para nosotros, para ellos. Para poder seguir conviviendo y coexistiendo aquí en esta región. Porque al final yo no voy a parar la fragmentación. O sea, no voy a pararla yo. Siento que nadie la va a parar. Nadie va a parar el crecimiento urbano. Cuando empezamos a encontrar estos proyectos, nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí en Playa del Carmen hay muchísimos. Hay asociaciones que trabajan con jaguares, con tiburones, con corales, con arrecifes, con manglares. Hay asociaciones civiles que trabajan reforestando la ciudad. Hay asociaciones civiles que están trabajando con las personas del cinturón urbano. Hay mucha gente haciendo cosas increíbles. Me lleno de esperanza. Y entonces digo, sí, sí se puede. Y claro que se puede. Y yo también, cuando me han preguntado cómo veo esto a futuro, yo les digo que lo veo maravilloso, con una selva saludable y un arrecife saludable. Se me quedan viendo como si estuviera loco, pero yo les digo que yo debo fijarme esa idea en la mente y estar seguro de que lo vamos a lograr, porque si yo no lo hago, ya me estoy dando por vencido hoy y entonces estoy perdiendo mi tiempo. Y yo no quiero perder mi tiempo de vida porque para mí es muy valioso.
En educación ambiental, no solamente con la cátedra que se le da, ¿no?, tradicionalmente, sino también ellos vienen inmersos en la tecnología, ellos necesitan ver y observar para poder captar el mensaje que queremos dar en la parte de la sustentabilidad. Es una sociedad multicultural, pero que además siempre está recibiendo gente nueva. Entonces el trabajo se multiplica porque lo que le compartiste y le enseñaste a un cierto grupo de personas en un momento dado, vas a tener que hacerlo el siguiente mes porque ya llegó más gente. Y otra vez, sabemos que va a ser un trabajo de nunca acabar, pero pues ni modo, es lo que nos toca. Y entonces también por eso estamos formando y capacitando personas para que continúen este trabajo a lo largo del tiempo y podamos compartir esta complejidad de ecosistemas de un lugar tan hermoso a los recién llegados y que podamos cuidarlo en conjunto. No ha sido un trabajo fácil, nunca es fácil despertarse en la mañana del domingo y decir, ay, puedo dormir un ratito más, a pararnos y salir a explorar cuevas, pero lo hacemos con gusto. Y yo le digo a la gente aquí, todos y todas debemos aportar nuestros superpoderes y cada quien tiene superpoderes para mover este engranaje y que las cosas sucedan. Y tenemos que hacerlo en conjunto como sociedad, gobierno, empresarios, gente local, todo mundo, incluso los turistas, que los turistas sean corresponsables con el cuidado del entorno al que van. Es como que una experiencia muy bonita, ver cómo los monos se desplazan, con qué facilidad se desplazan hasta la copa de los árboles, cómo saltan de un árbol a otro, cómo pueden como ellos identificar el fruto o la hojita o la rama que está muy verde y que tiene mejor sabor. Eso sí es como que algo que todavía me sigue sorprendiendo, de que uno ve todas las ramas o todas las hojitas normales, pero ellos van, huelen, le dan una probada y si no les gusta lo tiran y empiezan a buscar la mejor frutita o la mejor hojita para comérsela. Hemos llegado a un punto crítico en el que debemos decidir qué dirección tomar. Es urgente que reconsideremos nuestro camino. Pero, ¿todavía hay esperanza? Pero para que esa esperanza se convierta en realidad, todos debemos asumir nuestra responsabilidad y actuar. El futuro de la coexistencia está en nuestras manos.